Bien, yo no me he presentado, soy Germán Navarro, soy uno de los coordinadores, junto con Ricard Huerta, y las intervenciones que vamos a tener comenzarán precisamente, en primer lugar, por el IBAM, luego el Museo Liber, el MUBIM, el LETNO y finalmente el Museo de Prehistoria. Esta va a ser la mesa que en este instante realizaremos con unas intervenciones, ruego que se ajusten a unos 15 minutos y que después pues abriremos también un turno de participación del público. Agradezco en primer lugar a Irene Llàcer, jefa de Programas Culturales y Educación del IBAM, su presencia aquí, y desde este instante le doy la palabra para que pueda comenzar su exposición. Gràcies. Hola, sí, hola, bon dia. Bon dia a totes i tots. Primer que res, moltes gràcies per fer-nos aquesta invitació a l'IBAM, a poder estar així i explicar un poc quins són els reptes de futur que tenim nosaltres i bueno, poder compartir amb veïnes i amb veïns properes l'espai de paraula. No explicaré lo que es el IBAM porque supongo que casi todo el mundo ya lo sabe, pero creo que es importante entender cómo nace un museo como el IBAM y lo que supone tener una institución de estas características en la ciudad de Valencia. Pensemos que el IBAM es el primer museo de arte contemporáneo entendido como tal en una España cambiante postdictadura que tiene mucha ilusión por dar esa imagen de modernidad al exterior, y los museos de arte contemporáneo, ese buque, esos buques que mostraban esa modernidad y esa aceleración. El primero como tal es valenciano y es el IBAM. Es un museo que generó muchísima ilusión en su momento en la ciudad de Valencia, una ciudad que no tenía ese referente de arte moderno y contemporáneo, pero sí una buena cantera de artistas y de gente interesada, y de sector que lo querían hacer posible. A día de hoy el IBAM alberga unas 14.000 piezas de obra de arte moderno y contemporáneo, y creo que casi todo el mundo sabéis que además tenemos la gran mayoría de obra de Julio González, este escultor catalán, de la vanguardia parisina catalana, que tenemos la suerte de tener prácticamente toda su colección en la ciudad de Valencia, Pero este museo no se llama museo, el IBAM es un museo escondido, es un Instituto Valenciano de Arte Moderno, y dice mucho de querer hacer un museo sin alma de museo, con la percepción de los museos de los 80. Entonces tiene este modelo Kunsthalle, este modelo de exposiciones que cambian y que le dan esa viveza propia de los happy 80s, de ese sector del arte contemporáneo, de curadores internacionales que venían a Valencia y le daban toda esa vibración. Pero ¿dónde queda la colección? ¿Cómo encontramos la colección del IBAM? Pues siempre con renovaciones, con exposiciones específicas, pero hay un cambio en este IBAM desde hace unos meses. Sabéis que tenemos nueva dirección y una de sus grandes apuestas es que la colección tenga un espacio permanente, y a partir de abril, de primavera del año que viene, el IBAM va a mostrar su permanente, intentando generar ese espacio a los iconos de la colección, que de alguna manera es una colección pública y que empiece a generar ese engagement, esa sensación de estima también, a la colección que albergamos. Esta nueva etapa del IBAM tiene 3 ejes que Blanca de la Torre, la nueva directora, me ha pedido que podamos compartir en un espacio como este sector. Son 3 ejes que nos van a organizar transversalmente y son 3 líneas de interés. No estoy hablando de programación, no estoy hablando de públicos, estoy hablando como de intención. Entonces, el primer eje es el patrimonio. Entender que nosotros en el arte contemporáneo también tenemos patrimonio y que la colección es el eje central de todo lo que va a acontecer. De manera que no solo se ve en una apuesta fuerte, de esta nueva manera de entenderla permanente, sino que todo va a tejer y va a pivotar alrededor de la colección. El segundo eje es la sostenibilidad. Entendido como una categoría sistémica, no solo de medio ambiente, sino de relaciones sociales, de subjetividad humana. La sostenibilidad es de lo que imprimimos o dejamos de imprimir, o qué empresas trabajamos, cómo trabajan ellas la sostenibilidad, pero también el acceso a la cultura. Es sostenible cómo trabajamos con los públicos, dónde está la accesibilidad, cómo dialogamos con esa población, con esa sociedad, Entonces, la sostenibilidad es otro de los ejes, y el tercer eje es el territorio. Entendido como un museo situado, por supuesto, ya lo decía Hannah Arendt, hablamos de un museo situado, pero también que mira lo internacional. Y por la estructura del IBAM, que sea ese espacio como
para mirar a las vecinas, pero también para ver qué pasa en el mundo internacional y ser ese canal de comunicación. Entonces, todo esto son líneas maestras que estamos organizando y trabajando en grupos interdepartamentales. Hemos creado 3 grupos en el que estamos desde gente de mantenimiento, de programas, no sé, de atención al público, de prensa, en un grupo de sostenibilidad, en uno de territorio y en uno de digitalización, porque sabemos que es uno de los ejes, ¿no? Uno de los retos del futuro. Y la digitalización siempre nos hace pensar no solamente en lo digital, sino incluso en cómo accedemos a las salas, en cómo mostramos nuestra colección en esas 14.000 obras que nadie ve. Nadie ve, ¿por qué? Porque están en los almacenes. ¿Cómo hacemos accesible todo esto? Y una de las nuevas, digamos, propuestas de estos 3 ejes, cómo se van a cosificar, es en lo que hemos llamado el Museo Anfibio, que ya ha salido en prensa y me gustaría contarlo un poco. Solo lo puedo contar un poco porque lo estamos armando, entonces, bueno, es como un espacio como para compartir, ¿no? El Museo Anfibio es un museo dentro del museo. Es entender que el IBAM puede ser una gran rana que sale del río seco del Turia y se sube a la ciudad. Lo anfibio como espacios intersticiales, espacios en el que están desde lo húmedo a lo seco, espacios en el que, bueno, hay transferencias de materia, hay transferencias de energía, ¿no? Es una iniciativa transversal a la institución. No es un programa, no es un departamento, no es una exposición, es una intención que tenemos en el que estamos empezando a trabajar desde lo interdepartamental. Ahora mismo está llevado desde actividades públicas y exposiciones. Museo Anfibio es la próxima exposición que inauguraremos el año que viene sobre la Albufera, pero Museo Anfibio también es unas jornadas de mediación que le llamamos entre branquias y pulmones y que será un espacio para hablar de, bueno, de retos de lo ecosocial, de hacia dónde vamos. Pero Museo Anfibio quizá también serán publicaciones, no lo sabemos. Por ahora solo tenemos el logo y en los próximos meses aparecerá ya, bueno, un statement que empezaremos a desarrollar. Pero sí que nos gusta la idea de pensar que hay un museo dentro del IBAM, que hay un museo dentro del museo que se dedica a pensar con otras lógicas, no puramente institucionales, sino más fluidas y más orgánicas. Y me había preparado así como algunos retos. ¿Me da tiempo? Vale. Algunos retos, sobre todo desde los públicos. Yo siempre, ¿no?, hablamos desde lo que entendemos como que somos los departamentos de públicos. Yo lo explico muy fácil. ¿A qué nos dedicamos? Desde el área artística nos dedicamos a mirar la gente que entra por la puerta. Nos dedicamos a que toda la gente de colección, de registro, cuiden nuestra colección, pero nosotras nos dedicamos a hacer que eso funcione, que sea posible, que sea accesible y sobre todo a hacer del espacio museo un lugar habitable, que es uno de nuestros campos, ¿no?, de trabajo. Entonces, además, la nueva dirección ha apostado duro en una línea que ya llevábamos, pero que ya ha apostado especialmente en entender que todo el programa intelectual y de trabajo de los programas públicos no es subyacente de la programación expositiva, sino que tenemos un espacio propio intelectual autónomo de creación que muchas veces dialoga y otras veces tiene su espacio propio, porque entendemos que los museos del siglo XXI somos una agora, somos un espacio para hablar y más allá del constructo expositivo, que como modelo pues es un modelo del siglo XIX y estamos en el siglo XXI, estamos caminando a ponerlo en duda, a pensar otros modelos y por eso muchas veces le llamamos activaciones, porque no sabemos muy bien qué forma tiene, pero sí sabemos que no es una visita, no es una conferencia, no es un taller, es otra cosa que igual no queremos definir, porque en esa indefinición nos sentimos cómodas, ¿no? Entonces, uno de los retos que nos estamos planteando es cómo podemos hacer de un edificio tan duro, propio de la modernidad, un museo, si puede ser una casa. Podemos estar, podemos relacionarnos desde otro punto, ¿no?, con las instituciones. Entonces, como nosotras pensamos que un museo sí puede ser una casa, igual que puede ser una rana, pues hemos puesto en marcha un primer proyecto de arte-terapia de la mano del Inserso, del grupo de CREAP, de investigaciones artísticas, para que durante un año un grupo de personas vayan a vivir ese museo de manera residente. Y es que la línea de lo residente nos gusta mucho y sobre todo estamos intentando poner en marcha otros tiempos, otras duraciones. Todas entendemos esa manera de ir al museo y volver a tu casa, y un tiempo corto, una conferencia, una exposición, pero ¿qué pasa si yo hago a un grupo de niños residentes del IBAM? ¿Cómo llega la infancia a nuestras salas? O con el colegio o con la familia, ¿no? ¿Y qué pasa si vienen solos? ¿Pueden venir solos?
Si yo hago un proyecto artístico en tiempo de ocio y lo llamo algo como extraordinary, pues tenemos a un grupo de nenes que están tan empoderados en el museo que son capaces de crear con un artista fallera, pero un artista de las fallas de innovación que hace fallas táctiles, una criatura, que es la criatura que habita en el IBAM a la que le piden deseos de lo que quieren que sea ese museo. Quieren que el museo tenga unicornios, quieren que el museo sea un sitio donde poder estar y por eso se han hecho una criatura blandita en la que poder dormir. Entonces, ahora mismo tenemos esta criatura que vive dentro del IBAM y va a ir saliendo de vez en cuando. Pero esta imagen me gusta mucho, ¿no? La dureza de la arquitectura moderna y cómo se hace fuerte un grupo de enanos solos. Ahí no hay adultos, no hay profesores, pero están en su espacio, están en su casa. Se sienten suficientemente fuertes, ¿no? como para ser residentes. Es que además entendemos que esa manera de relacionarnos con el museo lo podemos hacer desde la infancia, pero también con els grans del IBAM, que es ahora mismo ya es una plataforma autónoma autogestionada, que iniciamos un programa senior de mediación para, mediante las exposiciones, bueno, ver si querían tener otra relación con el museo y ahora, bueno, se han organizado, llevamos 4 ediciones en las que de manera autónoma ellos se mueven por otros museos, hacen actividades y también forman parte de nuestra estructura. Además, de las relaciones, una de las relaciones de los tiempos, una de las cosas que nos interesa mucho trabajar es la programación como algo orgánico. Por eso voy a hacer venta cruzada y os voy a invitar a la inauguración del día 25. Inauguramos las 2 primeras exposiciones de la nueva dirección, Habitar las sombras, en la que vamos a repensar la idea de la sombra en el arte contemporáneo, en la colección del IBAM y la del MACA, y de la sombra llegamos a Kara Walker, una magnífica artista racializada que trabaja la proyección de la sombra para, bueno, hablar de problemas desde la esclavitud hasta, bueno, problemas sociales. Pero queremos que no solo las exposiciones se queden ahí, de manera que ese color magenta tan bonito que veis, que es una preciosa obra de Inma Femenía, que nos tiñó de color magenta el IBAM, se llama Aire Magenta, la eliminaremos y pondremos una gran obra de Kara Walker, que sea la nueva forma de darnos sombra físicamente en el hall del IBAM. Y también inauguraremos a la vez un espacio de juegos de pedagogía de la luz para 0-3 años, porque pensamos que si las inauguraciones las pagamos entre todas, pues todas deberíamos poder acceder, ¿no? Entonces, estamos intentando que la programación sea orgánica entre ella misma, porque vamos a abrazar lo transdisciplinar. Por eso iniciaremos un ciclo de conciertos en el hall del IBAM, por eso tenemos una soprano que va a trabajar el ruido, el silencio, con un grupo de estudiantes, o por eso empezamos a hacer cine. Cine porque entendemos que el IBAM es un lugar de creación contemporánea y la creación contemporánea a día de hoy no es solo plástica, sino que tiene diferentes espacios. Entonces, no somos la filmoteca, pero sí que tenemos un espacio para mover, ¿no? y defender la creación contemporánea. Y al final todo esto es porque le damos muchas vueltas en el equipo y es que el público de museos no existe como tal. El público no es un turrón de Gijona, todo igual. No es algo monolítico, homogéneo, sino que no podemos programar y pensar en sus retos como el público, aunque el Laboratorio Estatal de Públicos de Museos le dé muchas vueltas. Nosotros entendemos que no hay público, hay públicos, y para un único público no podemos, pero sí podemos programar mucho para muchas. Pensar en si el IBAM puede ser una casa, puede ser una rana o puede ser una idea. Puede el IBAM estar fuera del IBAM, puede irse al territorio rural, a colegios agrupados y pensar que la centralidad cultural se rompa y no vengan. ¿Puede el IBAM ir? Sí. ¿Puede el IBAM tener un proyecto artístico en residencias de acogidas de menores, como este año? Sí. ¿Puede el IBAM ser una biblioteca de arte con 11 cajas de arte que se mueva itinerantemente en centros educativos públicos? Sí, eso también es el IBAM. Por eso pensamos que los retos para nosotras está en visibilizar cómo llegar a más públicos, cómo hacer accesible los museos que muchas veces son poco habitables. Yo creo que con esto ya cierro. Gracias. Muchas gracias por presentarnos esta reinvención del IBAM, que luego seguramente también suscitará preguntas, especialmente por temas ya del IBAM virtual y la potencia que tiene en redes sociales, porque hoy día, por lo que yo sé, es el centro en Valencia con mayor número de followers y seguidores en ámbito de redes. Este tema también será interesante. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar de lo que es un museo público, que además es uno de los baluartes
de Valencia, ¿verdad?, el IBAM, desde hace años, a una experiencia de un museo privado como es el Museo Iber, y tenemos aquí a su director, Alejandro Noguera, cuando quieras, adelante. Y bueno, muchas gracias por crear esta iniciativa fantástica que creo que es muy necesaria y que espero que se convierta en algo recurrente. Bien, vengo para compartir la trayectoria del Museo Liber, de los Soldaditos de Plomo, en estos 15 minutos, y para empezar pues lo que quiero es transmitir los datos más relevantes, porque creo que nuestro museo pues no es tan conocido como el IBAM, desgraciadamente, y así pues pueden conocer un poco mejor cuál es la iniciativa que nosotros hemos creado en estos casi ya en mayo haremos 19 años. Nosotros pues abrimos al público en 2007, en mayo de 2007, después de estar desde 1981 preparando el museo, es decir, muchos años, ha sido un trabajo muy largo, muy meticuloso. Estamos en el Palacio de Malferit, de los Marqueses de Malferit, en la calle Caballeros, casi enfrente de San Nicolás, y es un edificio del siglo XIV, muy bien conservado para ser de esa época, un edificio remodelado varias veces, fue bombardeado durante la Guerra Civil, porque allí estaba el Ministerio de Justicia, allí estaba el ministro García Oliver, anarquista. Allí se crearon las primeras leyes que dieron plena igualdad civil a las mujeres por primera vez en España. Las leyes que permitieron a las mujeres viajar, votar ya podían antes, pero votar a la misma edad que los hombres, poder divorciarse, tener la custodia de sus hijos. Allí se crearon por primera vez y ya solo por eso ya es un edificio histórico, emblemático. Están conservados los salones del siglo XIX y por lo tanto pues solo ver el edificio creo que ya vale la pena. Ahí albergamos la primera colección del mundo en su especialidad, la primera colección del mundo de soldaditos de plomo, de figuras históricas en miniatura. Tenemos 1.200.000 piezas, se pueden imaginar la pesadilla que es el inventariar y el restaurar, mantener una colección así. Tenemos 100.000 piezas en exposición, solo la base de datos se cuelga el ordenador cada vez que la abrimos. Bueno, pues se pueden imaginar lo que es. Lo llamamos soldaditos de plomo, pero tenemos dinosaurios, tenemos procesiones religiosas, tenemos la historia de la moda, tenemos Egipto, Grecia, Roma, etcétera. Hemos prestado para muchas exposiciones temporales al Museo de la Seda, al Etno, hemos prestado a la Nau, etcétera. Luego hablaré de ello. Tenemos más de 3.000 metros de superficie abierta al público, 1.200 de superficie expositiva, porque tenemos 2 patios, 16 salas de exposición, 2 salas de exposiciones temporales, reservas, algunas de ellas visitables, bibliotecas, archivos. Es decir, mucho más de lo que podemos gestionar los 3,5 que trabajamos. Y medio porque hay una persona a tiempo parcial. Bien, estamos gestionados por una fundación privada, y creo que hemos recibido 6.000 euros de subvención en los casi 19 años que llevamos. Es decir, nos mantenemos solos. ¿Cómo? Pues nos mantenemos con algunos activos financieros de esta fundación, pero sobre todo nos mantenemos con las entradas, gracias a las entradas, a la organización de cursos, viajes culturales, la gestión de eventos en estos 2 patios. Hacemos teatro, hacemos conciertos, hacemos presentaciones de libros, próximamente Posteguillo, por cierto. Tenemos una asociación de amigos del museo y patrocinios, poquitos, demasiado pocos. Pero conseguimos
cerrar el presupuesto todos los años, mal que bien, y todo lo que ganamos lo reinvertimos para el museo, para mejorar el museo. En los 18 años que llevamos abiertos, casi 19, hemos mejorado un 30% nuestros resultados cada año. No hay una sola empresa del IBEX que haya conseguido eso. Es decir que, bueno, la gestión cultural cuesta, lo sabéis todos, lo sabéis muy bien, pero cuesta mucho. Los datos recientes de visitantes son muy alentadores. Hemos mejorado también un 32% el año pasado los visitantes. Vamos mejorando. La pandemia fue muy dura para todos. Y bueno, pues en cuanto al público, pues antes de la pandemia la mayoría eran extranjeros. Teníamos 2/3 de visitantes extranjeros, 1/3 de visitante local. Invertimos eso. Como sabéis, los valencianos redescubrieron Valencia y redescubrieron sus museos. Como no podían salir, pues a algún sitio tenían que ir. Y tenemos ahora un 53% de visitante español frente a un 47% de extranjeros. Y de esos españoles, el 78% son valencianos. Es decir, hemos reconquistado el público local. Luego el 10% son madrileños y el resto de, pues sobre todo Alicante, Castellón, Barcelona. Bueno, nuestro objetivo es volver a conquistar el público extranjero, pero estamos muy contentos de haber vuelto a ser un museo local, de ser un museo para nuestra tierra. A nivel internacional, pues tenemos 12% de italianos, 8% de franceses, 8% de ingleses y de otros países. Han caído los americanos, no sé por qué, últimamente. Estos datos dibujan un panorama claro. Somos ahora un museo local y me alegro por ello, porque va a ser más fácil reconquistar el público internacional. Pero las colecciones son el alma mater de nuestro museo. No pretendemos, como todos los museos aquí, ser un mero panorama expositivo de piezas en vitrinas, una acumulación de obras de arte, porque yo creo que somos obras de arte, somos escultura policromada en miniatura. Yo creo que somos un extraordinario recurso didáctico. Nosotros queremos mostrar un edificio singular, una colección de artesanía valenciana, porque la mayoría de nuestras obras son valencianas, aunque tenemos de todo el mundo. Valencia siempre ha sido un extraordinario exponente de la industria juguetera, pero Burjasot ha sido el principal exportador del mundo de soldadito de plomo. Es algo bastante desconocido, pero daba trabajo a mucha gente. Igual que la seda ha sido y está siendo recuperada magníficamente por el Colegio del Arte Mayor, es una pena que ya casi no queden fabricantes de soldaditos de plomo en Burjasot y en los alrededores, porque primero se está perdiendo un savoir-faire o un know-how y por otra parte se está perdiendo una forma de trabajo y que daba de comer a mucha gente. Nosotros intentamos hacer con plena inclusión y con el ayuntamiento un proyecto de inclusión de discapacitados a través de la pintura de miniaturas, pero no hemos conseguido que cuaje. Pero es una pena porque los últimos que saben fundir soldaditos de manera artesanal, pintar, algo que sirve también como terapia, pues son ya mayores y cada vez se ven menos y cada vez podrán transmitir ese conocimiento peor, y es una pena. Nosotros tenemos un recorrido en 3 dimensiones que sirve para los colegios, que sirve para que conozcan mejor la historia. Una historia que cada vez se transmite de manera más subjetiva y que se podría transmitir de manera
más objetiva, más inclusiva y mucho más fácil a través de estas 3 dimensiones. Las 3 dimensiones no solo pueden ser digitales, también pueden ser analógicas a través de estas figuras. Nuestros objetivos, pues preservar y difundir este patrimonio artístico, ser un espacio educativo y funcionar como una plataforma de investigación de la historia. Tenemos un archivo inmenso, desordenado y no digitalizado, esperamos poder hacerlo. Tenemos una biblioteca con más de 50.000 referencias. Hemos colaborado en el pasado con las bibliotecas de los diversos museos de la Diputación, pero ahora mismo el bibliotecario soy yo también, es decir, que no nos da la vida. A nivel de nuevas tecnologías y de perspectivas de futuro, nosotros hemos empezado de abajo arriba, de dentro hacia afuera, porque no tenemos dinero para hacer estas maravillas que hacen en San Nicolás, nos gustaría, pero no nos llega. El mayor desafío para un museo histórico es no convertirse a sí mismo en una pieza de museo. Entonces nosotros, con poco dinero, lo que hemos hecho es utilizar la inteligencia artificial, sobre todo, las versiones gratuitas. Por ello lo que hemos hecho es iniciar un proceso de transformación digital, sobre todo utilizando la IA. ¿Cómo? Pues por ejemplo hemos creado una audioguía toda con inteligencia artificial. Hemos hecho las traducciones con inteligencia artificial de los textos y luego hemos hecho el audio con inteligencia artificial, con voces sintéticas, aquí ya de pago porque si no quedaban un poco feas, pero por 11 euros al mes hay una aplicación que lo hace muy bien y tenemos en 5 idiomas, estamos creando 2 idiomas más, con un código QR, todo el mundo tiene un smartphone y se puede hacer una audioguía que funciona perfectamente. Luego, a nivel de marketing y comunicación, hacemos un análisis predictivo de audiencias, hemos mejorado también nuestros itinerarios, también con cámaras hacemos un análisis de qué vitrinas son las que interesan más al público, para cambiar las vitrinas en las que se paran más. Estamos haciendo una audioguía para niños también con voces infantiles y mejorando los textos con inteligencia artificial. Estamos personalizando las campañas de marketing con IA y también estamos optimizando nuestro SEO de web y nuestras redes sociales con inteligencia artificial. El diseño y la creatividad también de nuestra cartelería la estamos haciendo también con inteligencia artificial y también todo lo que es la señalética del museo. Cambiando los textos del museo, etcétera. Todo esto lo estamos haciendo con inteligencia artificial y hemos mejorado la productividad de estos 3,5 que trabajamos. Ahora parece que trabajemos 15 o 20. Es saber utilizarla bien. Los contenidos y los contenidos de los cuadernos didácticos para los colegios también, la creación de vídeo, la generación de todos los contenidos también, y la gestión museística, la gestión de bases de datos. Estamos creando una inteligencia artificial propia que hemos alimentado con multitud de libros para que identifique las piezas. Solo este verano nos han, entre legados y donaciones, nos han donado 35.000 piezas. Esas 35.000 piezas hay que identificar de qué marca son, de qué precio tienen, comparando con las bases de datos de las casas de subastas. Eso es un trabajo enorme, ingente. Hay que ponerle un precio para que el donante tenga un documento fiscal para presentar a Hacienda. Ese trabajo antes nos habría llevado 1 año, ahora lo hemos hecho en 2 semanas, gracias a la IA. Bueno, pues gracias a una IA creada por nosotros, subcreada, a la cual hemos educado a identificar las piezas y a conectarse con las bases de datos para valorarlas. Bueno, pues todo ese trabajo nos adelanta muchísimo.
las labores con la inteligencia artificial. No es visible desde el exterior, pero sí que es una forma de digitalización que nos ahorra mucho trabajo. Perspectivas futuras, pues la tecnología por sí sola no es suficiente. Yo lo que sí quiero hacer es un llamamiento a que colaboremos entre los museos. A menudo hacemos trabajos en doble, en triple o muchas más veces. A veces tenemos que elegir formas de iluminar, de LEDs, buscar proveedores, crear vitrinas. Probablemente nos hayamos encontrado con los mismos problemas docenas de veces. Si simplemente hablásemos, probablemente nos podemos ayudar los unos a los otros, o si hacemos economía de escala, compramos en los mismos proveedores, nos saldrá más barato, etcétera, etcétera. Si uno busca un proveedor, el otro le dice, pues no sé quién trabaja bien. Solo comunicarnos creo que nos puede ahorrar muchísimo trabajo. Entonces creo que podemos dar ese primer paso de empezar a colaborar. Si buscáis algo en pequeñito para mejorar una de vuestras exposiciones, cualquier cosa que os imaginéis en pequeño lo tenemos. Es decir, claro, os hemos prestado figuras en miniatura de historia de la moda. Hemos prestado a la NAO figuras en miniatura para el mundo colonial africano. Hemos prestado al Ethnologic para ilustrar una exposición sobre la Primera Guerra Mundial. Así, y hemos prestado a exposiciones del resto de España o a nivel internacional. Pues estamos abiertos a prestar sin ningún problema. Con que haya un documento de préstamo y un seguro, vamos, lo normal. Y a veces pues nos vendría bien para ilustrar alguna de nuestras exposiciones alguna pieza que podáis tener. Pues yo creo que es muy fácil, es colaborar. Pues aquí lanzo el guante para que empecemos a colaborar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, también por compartir esta experiencia tan específica, ¿no?, de este museo y cómo se produce ahí todo un fenómeno de reinvención, de readaptación y de apuesta por algo que sin duda es un museo, puede ser concebido como museo de los juguetes, de unos juguetes muy específicos, como tú has dicho, característicos de aquí. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente intervención, que en este cas jo dono les gràcies a Rafael Company, que és l'anfitrió d'este congrés, perquè ha deixat la seu del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, com ja va fer en el Congrés Internacional de Museus de la Seda, per tal de col·laborar i celebrar avui aquesta reunió. Per tant, moltes gràcies al nostre anfitrió i li dono la paraula perquè ens parlarà en viu i en directe des de la seu del seu mateix museu. Moltes gràcies. Gràcies, però realment qui deixa és la Diputació de València i concretament l'àrea de cultura. El MUVIM està en un engranatge, juntament amb el Museu de Prehistòria i l'Etno de la Diputació i, per tant, tot allò que podeu obtindre és gràcies a la Diputació. Jo voldria agrair en primer lloc que existisca aquesta iniciativa i sobretot confiar en que puga continuar en els pròxims. Voldria parlar-vos de que hace más de 20 años, en otro encuentro sobre museos, en aquel caso llegado a término por la Diputació de Barcelona, presenté una comunicación que llevaba por título Els museus i les necessitats dels nostres públics, en plural, perquè, efectivament, el MUVIM té, com tot museu, una varietat de públics enorme. El encuentro en cuestión eran les 17 jornades de museus i administració local, nous ciutadans, nous discursos, els museus del segle XXI. Déjenme decirles que en aquel tiempo, en 2004, yo seguía siendo un optimista histórico.
Mi comunicación estuvo impregnada de la confianza en la operatividad masiva de la fase avanzada del proceso que conocíamos como democratización de la cultura. De hecho, en esta mesa está Paco Cabañés, una persona que recordará aquellos años y la pléyade de reflexiones que estaban enmarcadas entonces por la antedicha democratización de la cultura. En aquella Barcelona que todavía no te exigía pegar codazos para abrirte paso por alguna calle, yo podía hablar de grandes ilusiones y alegrarme de tenerlas. Entonces, o años después, podía incidir en los aspectos positivos de, pongamos por caso, poder acoger como público en nuestro museo, en el MUBIM, un museo reconocido por el ICOM de Patrimonio Inmaterial, a personas con discapacidad psíquica. Me congratulaba igualmente de que la tercera edad, encuadrada o no en el tejido asociativo específico, considerase el museo como espacio propio. De que los emigrantes jóvenes, amparados por entidades beneméritas, pudieran conocer a través del museo a su sociedad de acogida. Entonces y años después, me mostraba eufórico por poder contribuir al empeño de los docentes de la educación secundaria en su batallar diario. Y por lograr realizar actividades intergeneracionales en el seno de un museo diferente que tanto deseaba promover valores de la ilustración histórica y de una modernidad humanista e integradora. Mi atención también estaba puesta, claro está, en el público que visitaba el museo en familia durante el fin de semana y en programar actividades atractivas y formativas para los más pequeños. Y también pensaba en los turistas, entonces ocasionales, que escogían el MUBIM durante su periplo por una Valencia que no era todavía una capital mundial del territorio selfie. Haciendo las matizaciones oportunas ahora, lejos de aquel 2004 y de los años inmediatamente siguientes, puedo volver a alegrarme porque en el MUBIM seguimos facilitando experiencias como las enunciadas a visitantes como los referidos y a algunos otros. Por ejemplo, puedo mostrarme satisfecho porque hemos estado abiertos igualmente a la colaboración con ambulatorios de la Seguridad Social que han considerado, no sin razón, que la presencia en el museo podía ser de interés para determinados pacientes. Todo eso era y es así, y marca buena parte del devenir diario de la institución y de los excelentes profesionales que en ella se esfuerzan cotidianamente. Solo que yo he dejado de ser un optimista histórico y contemplo, desazonado, cómo ahora tenemos que hablar de un proceso poliédrico, omnipresente, mutante, de democratización de la ignorancia. Las mismas tecnologías que durante la pandemia iniciada en 2020 sirvieron para mantener dentro de un orden la salud mental de tantísimos millones de personas, ahora constituyen vehículos privilegiados para la difusión de, si es el caso, verdaderos anatemas contra la producción cultural que tanto ha contribuido, en mi caso, a hacerme como soy. El reciente ejemplo de una persona autodenominada influencer, empeñada en lanzarnos mensajes que pueden ser asumidos como bibliófobos, acredita hasta qué punto la ignorancia es atrevida y fácil de abrazar y fácil de defender. Todo un Fahrenheit 451 envuelto en los nuevos celofanes digitales. En 2004, en el combate de los museos por estar presentes en la sociedad de una manera útil, los enemigos no eran escuchados más allá de unos contados casos. Podía suceder, y solo muy ocasionalmente, en la repleta cola de un supermercado, en la barra de un bar tumultuoso, en una de las acaloradas reuniones de la comunidad de vecinos. Aquellas afirmaciones despreciativas
podían constatarse en espacios de socialización de ámbito restringido y no dejaban de ser emanaciones de outsiders sin crédito. Ahora no. Ahora todo es posible. Y desde las herramientas que creíamos que nos ayudarían, se nos pueden dirigir torpedos a la línea de flotación. Así pues, nuestros nuevos públicos, pacientemente integrados, gozosamente adquiridos, disfrutan de unas actividades que de pronto cualquiera puede denostar con munición de alto calibre. Isaac Asimov ya lo constató para los tan pioneros en tantas cosas Estados Unidos en 1980. Asimov ya puso de relieve que había una noción, una tendencia ganando terreno. Mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Lo tenemos aquí, con los oropeles de lo que quiere vestirse como políticamente incorrecto. Lo tenemos aquí, nosotros que trabajamos en los museos y quienes trabajan en el aula y en el ambulatorio médico. Lo tenemos aquí para recordarnos que nada está ganado, que está creciendo un estado de opinión hostil a, en realidad, la propia existencia de museos, bibliotecas, centros educativos, vacunas. ¿Para qué todo eso y más? Es lo que deducen con sus entendederas. El mejor TikTok que abre las puertas de un museo a la contemplación de su patrimonio, y eso en medio del traqueteo de un vagón de metro, ahora tiene competidores que nunca imaginé. Otros TikTok donde hacer gala de ignorancia se supone que es cool. Se nos pone todo más cuesta arriba. Quienes nos prescriben ya tienen enemigos declarados. Quienes desde sus múltiples necesidades nos respetan y nos siguen, ya tienen enfrente a quienes constituyen su némesis declarada. Francamente, compañeras y compañeros, hay que remangarse. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Gracias por estas reflexiones que también representan el mar de fondo del concepto de cultura, de la evolución que hay, de las situaciones a las que nos enfrentamos. También eso forma parte de los nuevos públicos, la realidad del universo digital y todas las variantes que proporciona. Vamos a pensar históricamente después de estas reflexiones también, sin duda. Bien, daremos la palabra a continuación, ha sido citado, Francesc Cabanyes, que es el jefe de difusión cultural, didáctica y comunicación de l'Etno Museu Valencià de l'Etnologia. Com vulguis. Bon dia, gràcies a l'organització per convidar i també per extensió convidar a l'Etno. Estem un poc també en casa nostra, perquè és la nostra casa d'un vell pròxim i de tant en tant se demanen coses com allò, passa amb la Sal, perquè estem a prop, estem a casa. Estem en el Museu de Prehistòria, estem en el MUBIM i nosaltres som l'Etno, que són els tres museus de la Diputació de València. I per tant, gràcies a Rafa, gràcies a l'organització també que ha comptat amb nosaltres. Abans de començar, per al·lusions, després de la intervenció de Rafa, dir que soy un poco menos joven, porque yo estuve probablemente en el año 2000 parlant de democratització de la cultura i en alguns anys ja en esta professió, i també dir una cosa que de vegades insistir abans de la meva intervenció, que trobo que és important saber. Tenemos un elefante en el comedor, como acaba de describir bien Rafa, tenemos un elefante en el comedor que tenemos que saber gestionar. Creo que es algo que tenemos que empezar a pensar porque algunas veces nos ensimismamos como museos y tenemos que entender que esto pasa, ¿de acuerdo? Ese es un poco el tema. Había una canción que decía, corren malos tiempos para la lírica, pues es un poco por dónde van las cosas. Yo voy a hacer una intervención basada en tres cosas básicamente. Os explicaré qué es el museo, que los tenéis aquí, a qué nos dedicamos, y cuáles son un poco nuestros públicos,
y cuáles son nuestros retos o las ideas en las cuales el Lendo está trabajando ahora hacia adelante. Es una idea que nos empezamos a hacer hace 4 años, pero en el año 2023 nos nombraron Museo Europeo del Año y ya nos hicieron mayores de una manera de boca, ¿no? Es decir, de boca ya sois mayores porque aquello que pensabais que teníais que ser o que ibais a ser, en las conversaciones que Lendo mantenía para ver cómo diseñaba su futuro, el hecho de que te den un galardón de estas características, de alguna manera te posiciona en el plano superior, con lo cual ya hay algunas cosas que no has de preguntarte y, caramba, te tienes que preguntar otras. Bueno, yo voy a intentar, y aquí tengo a mi director también, que podrá decir, obviamente, alguna cuestión también posteriormente, voy a intentar explicaros un poco por dónde van estas cuestiones. Lendo es un museo de la Diputación que tenéis aquí, es un museo dedicado básicamente a la cultura popular y tradicional. Por tanto, es un museo que por patrimonio, digamos, patrimonio custodiado, trabaja con los objetos cotidianos de mi abuelo, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Partimos de ahí, por tanto, de las últimas sociedades agrarias y primeras industriales y urbanas, y vamos haciendo un ejercicio de acumulación de material un poco para situaros, ¿no? El problema es que, claro, las cosas avanzan y entonces empezamos a tener cosas que no solamente eran de mi abuelo, sino de mi madre y mías, porque yo ya tengo 60 años y las compré hace 35 o 40. Siempre pongo el ejemplo de mi iPod, que es un objeto que no se usa, pero que ya forma parte también de mi bagaje cultural. Por tanto, es un poco para que entendamos la idea de que tenemos desde el punto de vista temporal una especie de que abarcamos muchas cuestiones. Eso es lo que más o menos desde el punto de vista, como digo, que tiene que ver, esa sería un poco la situación que haría referencia a qué custodiamos. Hay otro elemento importante que también define al museo y que luego me detendré un poco más, y es que el museo, con este patrimonio, intenta presentarlo para que sea o tenga cierto atractivo al público actual. Y por tanto, la manera que tenemos de presentar este patrimonio, como aquí veis detrás, no es una museografía o no es una manera de presentar con unos cánones más o menos rigurosos, incluso decimonónicos o antiguos, sino que es una museografía muy moderna. Esta manera de presentar las cosas es la plasmación en sala de algo que intentamos que cada vez se vea más, que tiene que ver con el hecho de discursar sobre algo de nuestros abuelos, incluso sobre algo de la gente de los años 60, una periodista nos calificó como el Museo de Cuéntame, ¿vale? Queremos discursar sobre esto entendiendo que queremos ser atractivos para la gente de ahora, con lo cual intentamos aproximarnos a esta sociedad, a estos objetos, desde una perspectiva de presente, desde una perspectiva actual, intentando trasladar aquellos problemas de estas personas que tenían estos objetos a la situación actual, que en muchas ocasiones son cosas de carácter semejante. Valencia tiene mucha población inmigrante o tiene un gran volumen de población de inmigrante y nosotros hemos inmigrado. Antes la gente se comunicaba de una manera y ahora la gente se comunica de otra. Hay puntos de común porque las necesidades de cierta manera son las mismas, las respuestas son distintas. Y se trata de combinar estas dos respuestas y ver las cosas desde el presente. Hay un director de música folk y tradicional de Manresa que dijo una cosa que de alguna manera quadra muy bien esto. Nosaltres enunciem el passat en temps present. I aquesta és la manera d'entendre el museu respecte d'aquest passat que tenim i que custodiem. Òbviament, també treballem amb un patrimoni que no sols és dels nostres abuelos, sinó també és un patrimoni que darrerament ha incorporat el museu, que nosaltres anem al patrimoni oblidat o que ha estat amagat, com seria el patrimoni recuperat de les fosses de Paterna, i intentem també posar davant de la societat actual quina va ser la situació de la generació d'aquest tipus de patrimoni. Òbviament, intentem prestar aquelles funcions bàsiques com a museu. Com a museu entès,
como museo entendido como espacio pluriservicio. Los museos no son espacios uniservicio, son espacios pluriservicio. Presentan muchos servicios dirigidos a muchos públicos. En la medida de que uno concibe el museo no como un espacio único, como un servicio único, sino que concibe el museo como un espacio pluriservicio, trabaja con diferentes tipos de públicos, que es un poco en la línea que iba Irene y en la que comenta Rafa. Intentamos, por tanto, distribuir y difundir conocimiento a este tipo de públicos y también, como no, generar entretenimiento. Dejo para después, que creo que es un tema recurrente y que cada vez también forma parte de ese elefante, que es lo que comentaba Rafa, del cumplimiento o no de los objetivos de la democratización de la cultura, en referencia a después de 40 años, si hemos llegado donde pensábamos que teníamos que llegar o estamos en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Esa sería un poco lo que tiene que ver por lo que sería la estructura o la definición del marco del museo. Hay dos elementos más, un elemento más que también considero importante, dejando el apartado social para después, que tiene que ver con el hecho de que estamos en una institución que se llama Diputación de Valencia, que tiene un componente, elemento territorial. Y en ese sentido nosotros trabajamos con el territorio, en principio circundante, pero también con el territorio propio de la corporación que nos alberga, que es esta corporación, es la Diputación de Valencia, que tiene entre sus principales objetivos prestar, asistir y colaborar a los municipios de la provincia. En ese sentido, Lendo mantiene una xarxa viva, una red viva de municipios que podréis conocer el fin de semana que viene, porque haremos una feria en la Beneficencia con 24 stands de 24 museos locales. Estáis invitados si queréis venir. Esa sería un poco la cuestión que hace referencia al museo. Obviamente el museo conserva cuestiones que tienen que ver con los objetos de nuestros abuelos, con fotografías, material efímero, testimonios orales y dos incorporaciones que nos han hecho recientemente, que es la incorporación de todas las fosas de Paterna y la incorporación de indumentaria de Casa Insa, para que veáis un poco a qué custodiamos como museo. Como un principio también entendimos desde Lendo que íbamos a hablar de públicos y en ese sentido como museo pluriservicio, os cuento que Lendo nos dirigimos a 6 o 7 ámbitos de público. Un ámbito educativo, que entendéis como museos a qué nos estamos dedicando, el ámbito del bienestar, del cual ahora luego hablaré, el ámbito de lo que tiene que ver con el tejido asociativo o no asociativo, que tiene que ver con la cultura, lo nostálgico y lo identitario, en tanto en cuanto trabajamos con elementos que configuran nuestra sociedad tradicional. Otro gran bloque tendría que ser el ámbito académico. Todas las instituciones de carácter museístico tienen un componente académico que también intentamos cultivarlo. Obviamente, en muchas ocasiones esto que voy a decir no se contempla como público, pero yo creo que hay que tenerlo claro. Una institución como la nuestra entiende que también presta servicios de carácter institucional. Y en el ámbito de un museo territorial tiene que tener relación institucional hacia dentro de la propia corporación y hacia afuera, que serían los ayuntamientos. Por tanto, el ámbito educativo, el ámbito del bienestar, el ámbito de la cultura y la identidad, el ámbito académico, el ámbito institucional, el ámbito general del entretenimiento, más que nada porque muchas veces cuando uno genera, es lo que comentaba Irene, que me ha parecido interesante. Yo hoy vengo como profesor con mis alumnos, pero mañana vengo como padre y pasado vengo como investigador, pero además puedo venir como concejal de ayuntamiento. Esas maneras, estamos hablando de la misma persona, pero son ámbitos de público que intentamos cultivar. Y luego hay un ámbito interesante que también tiene que ver con el ámbito de lo intercultural, ese tejido al cual nosotros nos dirigimos. Lendo, y se puede consultar,
tiene 2 estudios de públicos realizados con la Universidad de Valencia, con el Instituto de Concult de la Universidad de Valencia, que están publicados en su web y que se pueden consultar. Uno del año 2018 y uno realizado en el año 2021 y publicado en el año 2023. Son 2 fotografías fijas con 500 personas a pie de exposición que les preguntamos una serie de cosas sobre quiénes eran, qué edad tenían, cuál era su target cultural, qué consumían efectos culturales, cuál era su nivel de renta, si pertenecían o no pertenecían a una asociación, obviamente este tipo de cosas, de dónde venían, ¿vale? Eso nos dio un panorama en el que dice que el 50% de la gente que viene a vernos está en Valencia, y un panorama un poco más fino que nos decía que esta gente de la ciudad de Valencia vive alrededor del eje de Guillén de Castro y del eje de la parte final de Guillén de Castro y la zona de la Escuela Oficial de Idiomas. Esto es un dato importante, porque en términos de publicidad sabes dónde gastarte el dinero. Esa es un poco la cuestión. Luego incluso había un distrito raro, que es el distrito 22, que está en el Marítimo. Pues bueno, esa fotografía, esos son datos. Las fotografías fijas te sirven para ser operativo a la hora de establecer cómo gestionas los recursos y cómo llegar mejor a la gente que te visita. ¿De acuerdo? Una gran mayoría de la gente, después de la ciudad de Valencia, venía de la provincia, luego de la comunidad, y nosotros en aquella época no éramos un museo de turistas, como es el caso vuestro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que hacer una foto de quién viene, esas preguntas de ¿cuál es su público? Haciendo un ejercicio contrario al mío, al que he estado al principio, entendiendo un poco, porque eso también es importante saberlo. Entendemos que somos una institución pluriservicio y que trabajamos con diferentes públicos, pero en valencià diguem quin és el mas del públic, es decir, cuál es el objeto básico del público. Si tuvieras que hacer un target, ¿cuál es? Y aquí es donde uno se fustiga en términos de democratización o no de la cultura, porque la mujer que en el año 2021, el personal tipo del año 2021 era, se puede consultar, era mujer, tenía 47 años, vivía en la ciudad de Valencia, en los barrios de Estamur y Saidía, tenía estudios universitarios de grado, trabajaba por cuenta ajena o asalariada, tenía una renta superior, neta, superior a 3.500 euros mensuales, hablaba castellano y practicaba cultura y era miembro de una asociación. Me permito un paréntesis. Esto no lo pensamos cuando hablamos de democratización de la cultura, porque lo que pensábamos era llegar a esa gente y a toda la demás. Pero bueno, cierro este paréntesis porque esa es una cosa que, como habéis visto, me parece interesante. Sí, acabo. 2 elementos importantes llegado, que es el punto básico sobre el cual estamos trabajando, que es con la vocación social del museo. Entendemos que el museo, además de sus funciones básicas, pueden albergar otro tipo de función para ampliar su utilidad social. Y en ese sentido, el museo tiene 5 líneas de trabajo. Trabajamos con Alzheimer desde el 2018, trabajamos con los centros de atención primaria desde hace 3 años en un programa que se llama Tercera Cultura, estamos trabajando con salud mental, estamos trabajando con el cuidado de cuidadoras y en breve, creo que eran 4 proyectos y en breve, disculparme, que se me ha ido un poco, y estamos trabajando con las unidades pediátricas de los hospitales. El objetivo de esto es prestarse a la sociedad como, entre comillas, algo que habréis oído ya que se llama activo en salud. ¿De acuerdo? Trabajar en activo en salud, que es levantar el faro, la bandera, es decir, tejido asistencial del barrio, este es un espacio que puede ser utilizado para un objetivo no cultural, que es sanitario y social. Y, cierro, tiene que ver también con que con estos programas nos permitimos ampliar el tipo de públicos que vienen,
que ya no forman parte del target tipo que os he explicado hasta ahora. Nada más. Muchas gracias, porque se ha lanzado aquí una batería de reflexiones bastante importantes, resultado de la experiencia y del estudio y de algo que es fundamental, que es analizar, hacer balance de la experiencia de los museos, en este caso de uno de los museos que alcanza mayor prestigio internacional por su propia denominación que le han dado, ese reconocimiento internacional, ¿no? Muchas gracias. Supongo que luego en el debate ahí hay mucho de lo que hablar y discutir. Bien, y cerrando ya esta mesa a nivel de intervenciones de los museos y en representación de un equipo que componen Carlos Ferrer, Laura Fortea, Eva Ripollés y Begoña Soler, del Museu de Prehistòria de València. Creo que va a intervenir Carlos Ferrer. Adelante, cuando quieras. Sí, no soc Laura, encara no soc Laura. Bueno, en primer lloc, des del Museu de Prehistòria, com sempre, com tots, agrair a l'organització i a la rebuda a la nostra casa, el Movim, excepcional, moltíssimes gràcies. L'equip del Museu de Prehistòria, bàsicament l'equip de difusió i didàctica, ha preparat per aquesta taula algunes de les propostes que desenvolupem des del nostre centre, referides a l'atenció als públics. Però abans, una xicoteta introducció. El Museu de Prehistòria és una institució que està a prop de complir 100 anys. Celebrarem el nostre aniversari en l'any 27. Es va fundar aquest any, en 1927, amb l'objectiu d'adquirir, catalogar, estudiar i difondre el patrimoni arqueològic valencià. La interpretació i la difusió que se portava endavant fa 100 anys al museu s'expressava bàsicament a través de la seva exposició permanent i a través de la labor d'investigació publicada, des de la difusió des de la perspectiva científica, divulgada a través d'un potent conjunt de publicacions i línies editorials. De fet, durant els primers anys de la nostra institució ens dedicarem bàsicament a la investigació i a la creació de la nostra magnífica col·lecció d'objectes arqueològics que, contextualitzats, procedint d'excavacions, constitueixen el centre de la nostra atenció, del nostre treball. La nostra història, òbviament, és una història llarga i el museu ha anat evolucionant en les seues formes de comunicar. L'arribada de la democràcia cultural, la nova museologia, els canvis en els models de gestió i d'ús públic del patrimoni han suposat el repte per al museu d'adaptar la seva dedicació intensa a la investigació i obrir-se a prestar atenció més acurada al públic cada vegada més divers i més exigent. Avui, el museu, a través de la seva unitat de difusió didàctica i exposicions i en la participació de totes les altres seccions i serveis del museu, treballa en la producció de recursos i activitats destinats a diversos públics, obvi. Aquests recursos pretenen ser accessibles, inclusius i participatius. Volem visitants actius. I, òbviament, aquests recursos estan dedicats a oferir experiències educatives, de disfrute, de reflexió i d'intercanvi de coneixement, sempre entorn al nostre patrimoni objectiu, que és el patrimoni arqueològic i els jaciments arqueològics. Cal destacar que una part molt important del nostre públic està format per públic individual, el visitant general, també inclòs el visitant turista i el visitant familiar. També és una part molt rellevant les associacions de tot tipus i les visites docents, des de l'educació infantil fins a l'educació d'adults i la universitat, donat que molts dels nostres continguts formen part dels itineraris docents de la formació formal, de l'educació formal. Però també, encara això,
N'hi ha grups quantitativament no tan importants, però als que prestem especial rellevància. Són els de col·lectius amb necessitats especials, persones amb diversitat funcional i col·lectius vulnerables. N'hi ha altres categories, tots les coneguem, visitants a distància, visitants potencials, el públic especialista, investigadors que ens demanen molta feina, ens generen molt de treball, i la comunitat, que com a públic, com a usuària, és rellevant des que començarem a pensar en la democràcia cultural. Tot i la diversitat de públics, intentem que les nostres aproximacions, especialment per a les persones que tenen necessitats especials, siguin inclusives però que no siguin excloents, en el sentit que no aparten a aquest públic de la resta de les persones. Intentem treballar en projectes que estiguin oberts per a molts públics. Aquesta és una idea força en la que es podria reflexionar. Al temps també intentem ser integradors treballant en altres col·lectius, com ara col·lectius amb risc d'exclusió, que si de cas després comentarem. Hem parlat dels públics, hem parlat de les nostres intencions, però què fa el museu? Contem amb una sèrie d'iniciatives, recursos, però avui volíem parlar de 4 àmbits fonamentals. A veure si em dóna temps. Els muntatges expositius, l'acció de difusió, l'acció d'activitats didàctiques, els recursos en línia i el vincle amb la comunitat i el territori. En primer lloc, les exposicions són un element de comunicació fonamental per a un museu. I és per això que nosaltres en els nostres projectes intentem aplicar aquests conceptes de museografia accessible, inclusiva i oberta a la participació i a la reflexió. Volia parlar-vos, encara que siga lleugerament, del projecte de les sales de societats caçadores i recol·lectores que inauguràrem ja fa 5 anys, en 2020, però que per a nosaltres va ser un impuls significatiu. En aquest projecte els objectes i els jaciments són una part fonamental i presentem els continguts de manera estructurada jeràrquicament, de manera que tant de textos com imatges com objectes s'estructuren a partir de continguts, des de continguts generals als continguts més concrets. Què aconseguim en això? A banda d'estructurar la visita, donar l'opció al visitant de triar entre distints nivells d'aproximació al patrimoni que presentem i als coneixements que presentem. Els textos estan en valencià i en castellà, encara que tenim fulls de sala en altres idiomes. El llenguatge pretén ser inclusiu i intentem atendre el mètode de lectura fàcil en la construcció dels textos. Les imatges presenten escenes quotidianes amb persones de diverses edats i gènere i les ambientacions i les instal·lacions també formen part d'aquests continguts i els utilitzem per a millorar la comprensió del missatge que pretenem proposar. A més, el discurs també s'implementa amb interactius manipulatius per a facilitar l'autoaprenentatge i la participació activa. Ho fem en forma de calaixeres al llarg del recorregut i des d'aquest any tenim una sala especialment habilitada per a contar la ciència arqueològica i la construcció del coneixement arqueològic des de l'excavació fins a la seva presentació i difusió, que vos convida a visitar perquè estem molt ben orgullosos del resultat d'aquest treball. Tenim recursos audiovisuals, no vos els compte, tenim molts diversos audiovisuals, no ocupant espai rellevant en l'estructura de l'exposició i la museografia està concebuda també per a fer fàcil l'accés en cadires de rodes. Tenim el recurs també uns espais dedicats a persones amb necessitats especials de comunicació, per exemple, persones amb TEA, amb mòduls específics també al llarg del recorregut. I a més, el projecte de cultura accessible ens dona l'opció d'oferir visites a persones sordes i persones amb ceguera. De les noves tecnologies, contar-vos que no, les noves me referisc a realitat virtual i augmentada, però que no renunciem a ella. Pensem que haurem d'entrar en aquest món. Després de parlar de l'exposició, volia parlar-vos de l'acció didàctica a les sales. I són 3 els aspectes.
Els productes que hem generat per a recolzar les visites autoguiades temàtiques, les visites amb monitor i tallers amb monitors i després accions singulars, ràpidament. Tenim 2 productes per a les visites autoguiades temàtiques, Relectures, que és un projecte que molts coneixereu, és un projecte que ofereix una visita de perspectiva de gènere a les sales. I tenim un material didàctic que és Enigmes, buscant les respostes en el museu, que ens ofereix una visita autoguiada i dinàmica, interactiva per a famílies. Una part molt important de la nostra tasca té que veure en les activitats amb monitors, bàsicament tallers i visites guiades. Entre setmana les visites són docents i per a col·lectius, com ara associacions de dones, jubilats, persones migrants amb problemes de salut mental, de centres penitenciaris, etc. Els caps de setmana són públic familiar i individual. Tenim molts exemples d'oferta educativa i també per al públic en general, com els contes per a alumnes infantils o per a altres nivells, 4x4 del museu, cara al passat, menuda prehistòria, un conjunt d'estès de recursos que així presents estan les meves companyes Laura Fortea i Eva Ripollès, que si voleu en el debat, si teniu algun interès, poden informar. Un tercer aspecte de l'acció didàctica són les accions singulars, que simplement són accions vinculades a dies específics, el Dia de la Dona, la Setmana de la Ciència, la Jornada Europea de l'Arqueologia i molt especialment per a nosaltres el Dia Internacional del Museu i la Nit Europea dels Museus, que hem convertit en la nostra festa i en la que oferim dramatitzacions, experiències, tallers i demostracions. A més, en aquests dies fem visites no sols a les sales, sinó també a magatzems i laboratoris, que sempre resulta d'interès per al públic. A més, la biblioteca també té les seues pròpies iniciatives de dinamització lectora i d'activitats extraescolars. Bé, per anar ràpidament, sí, ja està. Bueno, hem parlat més que del públic a distància i la comunitat. El públic a distància, bàsicament, treballem amb ells a través de la web i de les xarxes. La web, contar-vos que treballem amb un instrument de gestió integral online dels nostres recursos que es diu Dédalo i que està vinculat a la pàgina web, de manera que podem oferir al públic recursos, imatges, documents, publicacions lliures en la llicència Creative Commons, que en limitacions dona accés a l'ús d'aquesta informació, a baixar-se-la. La xarxa, tots conegueu el treball que se fa, però a nosaltres, o jo personalment no soc molt seguidor, em sembla molt interessant el treball que podem fer en events singulars, tipus jornades de portes obertes o la Museum Week, en la que generem un event paral·lel a l'event que estem realitzant físicament i obtenim molta audiència. Això sembla molt interessant, multipliquem l'audiència de les nostres accions. En el territori, ràpidament, tenim Recepta Cultura, que és un projecte que s'ha comentat. El projecte Barri, que és un projecte interessantíssim que pretén treballar en els públics de l'entorn més immediat a través de les seues associacions. I així tenim a Begoña Soler, que és la seva responsable, que després li demanarem que ens conti un poquet en detall el projecte. I finalment les comunitats del món rural, com comentava Paco Cabanyes, tenim un paper respecte als municipis pel fet que som diputació. A més, nosaltres excavem des de fa 100 anys en el territori, tenim aquest vincle. Això ha fet que des dels anys 80 ens dediquem a consolidar i musealitzar jaciments i actualment oferim subvencions per a tindre serveis de visita, que són subvencions per a municipis que es fan partícips de la gestió del patrimoni, participació, i que se converteixen en instrument de desenvolupament cultural, social i, per què no, econòmic també. Pues res més. Ja està, perquè m'estan tallant. Gràcies, molt amables.